Buenas tardes. Empezaremos nuestro seminario de familia y posconflicto haciendo un breve abordaje por el contexto histórico del conflicto colombiano, teniendo en cuenta que el conflicto colombiano se considera un fenómeno multicausal que, si bien tiene unas raíces sociales y económicas, ha mutado en diferentes etapas de la historia colombiana, viéndose alimentada por diferentes variables que han determinado la persistencia y las graves afectaciones en la población colombiana. El conflicto armado colombiano empieza a registrar sus primeros brotes de violencia con el magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, lo que empieza a generar en la población en general descontento y algunos brotes de rebeldía en lo que se conoce como el Bogotazo. El fin del Frente Nacional fue el punto de partida para el fin de la confrontación entre los partidos tradicionales, entre conservadores y liberales. Sin embargo, este suceso también fue la puerta de entrada a la lucha armada, teniendo en cuenta las reivindicaciones sociales de sectores de la población que se consideraban marginados de esta decisión, que solo había tenido en cuenta a las élites colombianas y que albergaba las expectativas y los intereses de unos pocos. Esta época, marcada por un fuerte crecimiento demográfico de las ciudades derivadas de los impactos de la violencia en el sector rural, la influencia de la Guerra Fría, de los cambios de la Iglesia Católica y la Revolución Cubana, determinaron para Colombia una serie de retos que no han sido atendidos ni resueltos históricamente. Para algunos, la violencia era el resultado de la delincuencia común y de la patología de nuestras clases populares, producto de una cultura de violencia, mientras que para otros, y particularmente el movimiento revolucionario liberal MLR, lo estimaban como una consecuencia social de un problema agrario que nunca se había resuelto en Colombia. Para esta época, las brechas entre las regiones se hacen más profundas. Los poderes locales empiezan a determinar nuevas formas de control de territorio a través del uso de las armas. El presidente Lleras Camargo, a través de sus intervenciones, asume que las causas de la violencia son diversas y que es necesario preparar al país para un proceso de pacificación. Sin embargo, su voluntad de paz se contradice al considerar que no es posible el logro de la paz a través de los grupos armados si el trato con ellos se asume desde una amnistía total, incalificada y ciega. Por su parte, la Comisión Norteamericana, que para este momento asesoraba al presidente, consideraba que el bandolerismo de la época obedecía más a un componente criminal que a las semillas de un fenómeno subversivo claramente influenciado por las corrientes socialistas. De ahí que la solución propuesta se basaba en el control militar y policial de las zonas del país con más altos índices de violencia. En este punto es importante mencionar que dentro de las recomendaciones que la Comisión hizo al gobierno colombiano se enmarcaba la amenaza en el largo plazo, de que el fenómeno de violencia que el país enfrentaba en este momento podía alimentarse de las tensiones derivadas de las desigualdades y convertirse fácilmente en un fenómeno insurgente. De ahí la necesidad de enfrentar y atender los problemas de tipo estructural. El aparente control del poder centralizado, el olvido de las zonas periféricas, unido a la confianza infundada por la firma del Acuerdo de la Alianza para el Progreso en 1961 en Uruguay, se contraponía al impulso de las ideas socialistas que promulgaba Khrushchev y todos esos elementos que fueron poco a poco reconfigurando el panorama ideológico colombiano. Paulatinamente se fundamentaron la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político. Es así como en 1965 surge el Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, cuya propuesta
En su propuesta fundaron el Ejército Popular de Liberación Nacional, conocido como EPL, cuya desmovilización parcial se dio en el año 1996. Hasta hace pocos años y se reconocía la existencia de algunas milicias urbanas en la ciudad de Medellín. El movimiento revolucionario liberal, por su parte, había declarado marxista-leninista, con un marcado apoyo en zonas donde se presentaba una violencia que ha sido persistente y que empieza precisamente en esta época, sobre todo en la zona del Magdalena Medio, Valle del Cauca, Norte del Cauca y Tolima. Este movimiento ha sido interpretado como un claro tránsito entre el Partido Liberal a la guerrilla, como lo afirma el historiador Mauricio Botero Montoya en su texto sobre el movimiento revolucionario liberal. Estos escenarios han sido el semillero de algunos movimientos que empiezan a surgir en algunas universidades. Un ejemplo claro de esto es lo sucedido en la Universidad Industrial de Santander, donde se gestan muchos de estos movimientos, de los cuales solo retomaremos el caso del ELN, al considerar que todavía es un actor que pues obviamente se encuentra en la actualidad de nuestro país y con el cual, si bien se han hecho algunos intentos de diálogo, se han visto frustrados por muchísimas circunstancias. Sin desconocer el momento histórico de organizaciones que en su momento fueron el Frente Unido de la Acción Revolucionaria FUAR, el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino MOEC, que sin duda alguna han descrito algunas páginas de la historia del nororiente colombiano. Esta dinámica de la nueva izquierda en América Latina no solo influyó en los movimientos estudiantiles, pues también generó cambios en algunas corrientes de la Iglesia Católica y partidos demócrata cristianos. Una muestra de ello son las encíclicas del Papa Juan XXIII, que abiertamente invitaban a la resistencia de los pueblos frente a las diferentes formas de control civil o militar. Sin lugar a dudas, todas estas características que rodeaban el entorno latinoamericano promovieron el posicionamiento de ideas que poco a poco consolidaron la creación de grupos insurgentes que actualmente conocemos. Vamos a empezar entonces hablando del surgimiento del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Razones de tipo histórico y de origen social son las que llevaron al surgimiento del ELN en la región de Santander, entre las que se destacan la lucha por la tierra, los movimientos de insurrección de campesinos y artesanos de San Vicente de Chucurí, que tienen un origen en 1928, la lucha de obreros que trabajaban en las multinacionales petroleras y el posicionamiento de la guerrilla liberal de Rafael Rangel. A comienzos de la década de los 60, nombres como Fabio Vázquez Castaño, Heriberto Espitia, Víctor Medina Morón y Leodoro Chora se escuchaban frecuentemente tanto en el sector urbano como rural del nororiente colombiano. Hacia 1964, el Partido Comunista Colombiano decide expulsarlos de sus filas al considerar que sus ideas son de extremo izquierda. Familias desplazadas por la violencia, muchas de ellas con una ideología política ligada a las corrientes liberales ubicadas en las diferentes veredas de San Vicente de Chucurí, se vincularon al trabajo de Vázquez, Espitia, Medina y Ochoa que habían iniciado. El 4 de julio de 1964 se presenta la primera marcha guerrillera que históricamente se registra como el surgimiento del ELN. El trabajo de movilización campesina se transformaba poco a poco en el estudio de tácticas militares e ideología política, que unido a principios cristianos generaban entre quienes conformaban el grupo un nuevo clima que transitaba entre la expectativa, el miedo a lo desconocido y la necesidad urgente de un cambio en las estructuras de poder. Porque los candidatos eran de los mismos ricos, ellos controlaban el sistema electoral y si alguno que estuviese de acuerdo con los pobres tuviese oportunidad de ganar, lo asesinarían como hicieron con Jorge Eliezer Gaitán y Rafael Rangel Gómez. Esa era una de las reflexiones básicas que tenía el ELN, al mencionar que el ELN era un ejército para la defensa de todos los pobres de Colombia. Esta consigna demuestra la forma como el trabajo político se reconfiguraba al interior del grupo con un propósito fundamental: alejarse de lo que la gente aún consideraba bandolerismo, a mirar de otra forma
esta nueva perspectiva de postura política. A las filas del ELN se unieron varios personajes que históricamente reconocemos, algunos de ellos sacerdotes españoles inspirados en la teoría de la liberación. Entre ellos se encuentra Camilo Torres, Aurentino Rueda, Domingo Laín, José Antonio Jiménez, Diego Cristóbal Uribe, Bernardo López Arroyave y Manuel Pérez. Igualmente, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gavino. Históricamente, el ELN ha tenido vínculo con las bases sociales y los movimientos estudiantiles de nuestro país. En una línea de tiempo, Carlos Medina Gallego ejemplifica los momentos más importantes para este grupo guerrillero de la siguiente forma: los antecedentes y el surgimiento de la organización entre 1958 y 1966, su auge militar y las contradicciones internas en 1966 a 1973, la Operación Anorí en 1973, la crisis interna entre 1974 y 1978, el camino a la superación de la crisis entre 1978 y 1983, la primera Asamblea Nacional Camilo Torres Restrepo y los procesos unitarios de la izquierda armada cuando surge la Coordinadora Nacional Guerrillera, la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional y el surgimiento de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar entre 1984 y 1989. El Congreso de la Unión Camilista del ELN y el resurgimiento de los conflictos internos hacia 1989 y 1991. El tercer Congreso de la Unión Camilista del ELN entre 1992 y 1996 y la solución política al conflicto social y armado, el proceso de paz, y el cuarto Congreso del ELN entre 1996 y 2007. Es importante considerar que después del 2007 el ELN ha sentado con algunos gobiernos las bases para redefinir procesos de diálogo, los cuales no han llegado a un feliz término. Vamos a hablar entonces del surgimiento de las FARC. Para finales de los años 40, la década del 50 y principio de los 60, el Davis, San Miguel, el Támaro, Herrera, Bilbao, Río Chiquito, El Pato, Guayavera y Marquetalia se constituyeron importantes sectores para el surgimiento de las FARC ante el asesinato del Charro Negro, secundario a los enfrentamientos entre limpios y comunes, denominación que adquirieron las guerrillas liberales y comunistas. Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez Tirofijo, asume el liderazgo de las guerrillas comunistas. La visión de Marulanda era convertir el sur del Tolima como una plataforma para la revolución. En 1960 asume Marquetalia como símbolo de la resistencia contra la dictadura reaccionaria de Colombia. Ante la ofensiva perpetrada por el gobierno nacional a través del Plan Lazo, que buscaba eliminar las repúblicas independientes, Tirofijo decide asumir la ofensiva emprendiendo acciones violentas desde el año 1962. Frente a esto, el comando del ejército advierte que los ataques perpetrados por el grupo asentado en Marquetalia obedece a una planeación que busca posicionarse en el territorio y no acciones aisladas. Esta percepción hace que se decida precisamente el ataque a Marquetalia. Si bien es cierto, existen diferentes versiones sobre cómo se dio el ataque, el 27 de mayo de 1964 se dice que un número indeterminado de soldados atacaron durante 3 días esta población. La historia cuenta que la derrota del ejército en esta zona fue evidente. Aún no se ha establecido cuál fue la causa real para que esto suceda. Cambio de estrategia de la guerrilla, falta de apoyo por parte más de la tropa del ejército. Lo que sí es cierto es que este evento no solo hizo que el movimiento guerrillero fuera conocido fuera de las fronteras del país, sino que catapultó el pensamiento de Manuel Marulanda Vélez al considerar que su accionar no solo debía circunscribirse al sur del Tolima, empezando a desarrollar la estrategia de guerrillas móviles que ocupen las 3 cordilleras. La nueva estrategia de acción
Se consolida en lo que se conoce como la Conferencia del Bloque Sur, cuyos resultados se dan a conocer el 20 de julio de 1964, lo que da a la guerrilla unas líneas generales que determinarían su accionar en las siguientes décadas y empiezan a configurar lo que históricamente se ha conocido como la guerrilla de las FARC. Carlos Medina Gallego, a través de una línea de tiempo, al igual que lo hicimos con la guerrilla del ELN, determina cuáles han sido los momentos históricos más importantes para esta guerrilla. El primero, de la violencia bipartidista y las autodefensas campesinas a la creación del Bloque Sur y la expedición del programa agrario de las guerrillas de Marquetalia, la primera conferencia entre 1948 y 1964. El segundo periodo, comprendido entre 1964 y 1966, corresponde a la construcción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde la consideración del bloque sur de las FARC. Un tercer momento, las FARC, reveses y reconstituciones, tercera conferencia de 1966 a 1974. El cuarto momento, la consolidación orgánica y el Plan Nacional Militar, la cuarta, quinta y sexta conferencia entre 1974 y 1982. Encontramos un quinto momento referido a la constitución de las FARC, a la formulación de la plataforma de un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional, séptima, octava y la octava conferencia entre 1982 y 1993. Aquí se marca un punto importante en la historia de Colombia, y es el surgimiento de la Unión Patriótica como partido colombiano de izquierda, fundado el 28 de mayo de 1985, como parte de una propuesta de paz de las FARC a varios grupos guerrilleros, a través de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el Estado colombiano. Sin embargo, este ha sido un proceso que tuvo muchísimas dificultades, considerando el asesinato de líderes de la Unión Patriótica como de militantes. El sexto momento es de la Plataforma de Reconstrucción y la Reconciliación Nacional a la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia entre 1993 y 2002, y la novena conferencia en el marco del Acuerdo Humanitario y la Administración Uribe entre 2003 y 2007. Encontramos después los diálogos que se determinan con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que empiezan el 4 de septiembre de 2012 y terminan el 7 de septiembre del 2016, cuando se da la firma oficial del acuerdo de paz. En este recorrido histórico es importante también mencionar al Movimiento 19 de Abril, conocido también como M19 o simplemente M. Fue una organización guerrillera insurgente fundada en Colombia, que tuvo a sus fundadores a estudiantes universitarios. Esta guerrilla surge a través del fraude de las elecciones presidenciales el 19 de abril de 1970, que dieron como ganadora a Misael Pastrana Borrero sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Tras la desmovilización, el 8 de marzo de 1990, este grupo guerrillero se convierte en el movimiento Alianza Democrática M19. Es importante recordar que muchos de los líderes del M19 forman ahorita parte de la vida política de nuestro país. Entre ellos se encuentran Antonio Navarro Wolf, Vera Grave y Gustavo Petro. Se reconocen varios hechos históricos del M19, como el robo de la espada de Bolívar, el secuestro de José Rael Mercado, el robo de armas del Cantón Norte, la toma de la Embajada de la República Dominicana, los acuerdos de Corinto, la toma del Palacio de Justicia y la conformación de lo que fue la Coordinadora Nacional Guerrillera por parte de varios grupos armados. Se dice que las bases del movimiento Colombia Humana están sentadas precisamente en la ideología de lo que en su momento
fue el partido político Alianza Democrática M-19. En este recorrido histórico hemos hablado de la conformación de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. Es importante decir que este grupo estaba integrado por Fuerzas Armadas Revolucionarias de diferente índole, entre las que se reconocen el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército del Pueblo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento 19 de Abril, el Quintín Lame, el ELN, el EPL y el PRT, que ya los hemos mencionado y que seguramente hemos podido oír hablar de ellos a través de sus siglas, que forman parte también de muchas páginas de la historia colombiana. Como mencionábamos al principio, el conflicto colombiano se considera un fenómeno multicausal que se ha transformado, que ha mutado a lo largo de la historia y que es importante mencionar que si bien surge después de varios fenómenos sociales como es el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, alimentado por los movimientos estudiantiles, sociales, con un corte más comunista, con un corte más socialista, es necesario entender también que el conflicto colombiano, que la violencia sociopolítica en Colombia también se ha visto alimentada por el narcotráfico. Encontramos entonces que en la década de los 70 se empieza precisamente a posicionar el tráfico de estupefacientes en toda América, principalmente en Perú, Bolivia y Colombia. Recordemos entonces que en la década de los 70 empieza a traficarse con marihuana para posteriormente pasar a la cocaína, considerando pues que varios países de América Latina tienen condiciones propicias para la siembra de la hoja de coca, ancestralmente considerada y valorada por nuestros pueblos indígenas y que desafortunadamente encuentra una transformación en la pasta básica de coca que se traduce precisamente en el motor y la gasolina de los conflictos, no solo en nuestro país, sino en otros países. La guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha en la que fue asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinato que fue ordenado por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Recordemos entonces que la década de los 80 y parte de los 90 se ve marcada por muchos hechos de sangre perpetrados por el cartel de Cali, el cartel de Medellín y personas vinculadas al narcotráfico que tenían mucho poder económico y político en Colombia. Es importante también entender que en el mundo se empieza a configurar una nueva denominación y es el narcoterrorismo, entendido como la cooperación y la alianza estratégica entre mafias del narcotráfico y grupos armados extremistas, así como grupos insurgentes o terroristas. Esa es quizá la más grave mutación que se ha presentado en el conflicto colombiano al unirse la lucha armada con el narcotráfico en diferentes zonas del país. Al hablar del contexto histórico del conflicto colombiano es importante también que reconozcamos que en nuestro país también se ha presentado otro fenómeno como es el fenómeno del paramilitarismo. Paramilitarismo que conocemos su accionar en la década, sobre todo en la década de los 90 y principios del año 2000. Sin embargo, es necesario considerar que históricamente el paramilitarismo en Colombia surge en lo que hemos conocido como la época de la violencia en Colombia en la década de los 40. Estos grupos paramilitares, también denominados autodefensas, se extendieron por diversas regiones del territorio nacional.
En un primer momento encontramos a quienes se denominaban pájaros y chulavitas, que eran grupos de autodefensa con una base ideológica conservadora. A lo largo de la historia, los grupos paramilitares han sido posicionados en el territorio nacional gracias a la participación de políticos, de ricos, de hacendados, de empresarios, de colonos, de ganaderos, de narcotraficantes, de mineros, como también de campesinos e industriales. En la década de los 90 se crearon diversos grupos de autodefensa denominados como Convivir, que en 1997, con su desintegración, con su desmonte, pasan a conformar una entidad mayor de influencia nacional denominada Autodefensas Unidas de Colombia bajo la sigla AUC. Recordemos entonces que las Autodefensas Unidas de Colombia avanzan en un proceso de desmovilización que más adelante veremos y que escribieron muchas páginas de la historia triste y difícil de nuestro país, como ustedes lo pudieron evidenciar en los documentales, y que todavía la memoria de muchas personas pues acuden precisamente a estos hechos de dolor, sobre todo ligados a masacres que son emblemáticas en nuestro país. En esta parte es importante que hablemos del rearme de grupos, de la existencia de nuevos grupos posterior a la desmovilización, de estructuras armadas, tanto de grupos subversivos como también de las autodefensas. Grupos que entraron a copar estos espacios que antes eran ocupados por tanto por las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares, como también por la guerrilla de las FARC. En este sentido, encontramos lo que el Estado, el gobierno ha denominado las bandas criminales, los grupos armados organizados, los GAOs residuales, las bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico. Si bien las comunidades reconocen, por un lado, en los espacios que fueron dejados por los paramilitares y por sus prácticas, siguen reconociendo la existencia del paramilitarismo, como en las zonas que fueron dejadas por las FARC, se siguen reconociendo estructuras bajo la connotación de la guerrilla. Se desconoce legalmente, digamos, o se desconoce de alguna forma bajo el lenguaje de las estructuras del Estado que los grupos paramilitares o paraestatales sigan existiendo. Es importante entender que todos estos grupos que se reconfiguran entran al servicio del narcotráfico y empiezan a considerar alianzas de tipo transnacional. Por eso no es muy extraño escuchar que este tipo de grupos hayan tenido alianzas con cárteles de la droga internacionales, como sucede con México con el cartel de Sinaloa. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la historia del conflicto colombiano, un recorrido bastante breve en el que he querido incluir varios elementos de análisis precisamente desde la perspectiva social, desde la perspectiva histórica del surgimiento de los grupos. Sin embargo, es necesario que avancemos a reconocer también los esfuerzos que nuestro país ha hecho por construir la paz. Espero que les haya gustado este recorrido histórico. Un abrazo.